La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico de los programas de posgrado de la Facultad de Humanidades de esta Casa de Estudios Superiores Estatal y Pública. Preside este acto la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad, doctora Cristina Moyano Barahona. Nos honra con su presencia el vicerrector de posgrado de la Universidad, doctor Humberto Prado Castillo, así como de la conferencista invitada a esta inauguración, doctora Stephanie Alenda. Enseguida, les invito a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña en este solemne acto la directora de programas académicos de posgrado, doctora Denise Laros Prem, el director subrogante de la Dirección General de Comunicaciones y Medios, doctor René Jara Reyes, así como el vicedecano de Investigación y Posgrado, doctor Jorge Castillo Sepúlveda, vicedecanas y vicedecanos de Investigación y Posgrado de las facultades de la universidad y las y los directores de departamentos y escuelas que integran la Facultad de Humanidades. Saludamos también a las funcionarias, funcionarios, académicas, académicos y estudiantes que nos acompañan en la inauguración del año académico de los programas de posgrado de la Facultad de Humanidades, Unidad Mayor, que ayer celebró su 79º aniversario. Estimadas y estimados asistentes, a continuación dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Cristina Moyano Barahona. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía a todos y a todas los que están aquí presentes, autoridades, estudiantes, funcionarios, funcionarias, amigos y amigas. Hoy inauguramos el año académico, casi no me veo, pero no importa. Hoy inauguramos el año académico de los programas de posgrado de la Facultad de Humanidades con una prestigiosa académica, la doctora Stephanie Alenda, de la Universidad Andrés Bello. Agradezco la gestión realizada por la Escuela de Periodismo y el Vicedecanato de Investigación y Posgrado por hacer esta actividad colaborativa y repensar el espacio de inauguración de los años académicos, no solo como un momento administrativo, sino que como un espacio de sociabilidad y que muestra el sello transversal de nuestros programas de posgrado, muy diversos en
las disciplinas que abarcan y en los tópicos que abordan, pero que se caracterizan por ser particularmente sensibles a problematizar nuestra contemporaneidad. La ponencia de la doctora Allenda, La batalla por la nueva hegemonía en la derecha chilena post-7M, seguramente nos hará reflexionar sobre una temática que ha estado en la agenda de la opinión pública con mucha fuerza en los últimos meses. La profesora Allenda lleva varios años estudiando la derecha chilena y me confieso una seguidora de sus investigaciones porque nos permiten comprender lo que para algunos ha sido algo sorpresivo, por lo menos así aparece en la opinión pública: el crecimiento electoral de la derecha chilena y particularmente de la derecha neoconservadora representada hoy por el Partido Republicano. Sin duda que los estudios de la profesora están por sobre la opinología de comentaristas políticos de último minuto que han colaborado a construir estos discursos que hoy nos hablan de que estamos viviendo una época caracterizada por un péndulo político casi esquizofrénico de una sociedad que parece moverse entre extremos. O bien, aquellos que han tematizado la adhesión de los sectores populares a esta derecha bajo el viejo paradigma de la falsa conciencia de clase, incluso asociando el crecimiento de la votación de la cultura popular a sectores o a conductas aspiracionales que se representarían en un sector político que no se vincularía con su realidad material, descalificando un electorado con epítetos poco fecundos para comprender cómo se construyen las hegemonías en sociedades interconectadas como la nuestra. Desde el campo disciplinario en el que yo trabajo hay interesantes estudios para comprender el apoyo que un vasto sector de la sociedad ha dado a la derecha no solo en los últimos meses, sino que desde hace ya bastantes años y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Los trabajos de la doctora Verónica Valdivia, de Aníbal Pérez, de Víctor Muñoz o el último libro reciente de Marcelo Casals son algunos de los que podría mencionar respecto de procesos complejos como lo son precisamente la adhesión electoral, la conformación de culturas políticas, el análisis de trayectorias militantes, las representaciones, las identidades, los lenguajes políticos y la construcción de los dispositivos y de los agentes que participan por las batallas por la hegemonía. En ese sentido, creo que inaugurar nuestro año académico de posgrado con esta conferencia da cuenta de nuestros sellos: preocupación por la generación de conocimiento socialmente pertinente, complejización de las realidades que consumimos a veces naturalizadamente como verdades, atención a problemáticas contingentes de la contemporaneidad y, por cierto, el reconocimiento de la necesidad urgente de fomentar diálogos multi e interdisciplinarios. Por eso felicito esta iniciativa y espero que sea una fecunda mañana de aprendizajes, diálogos y debates. Muchas gracias. Enseguida se dirigirá a ustedes el director de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Humanidades, Dr. Antoine Ford. Buenas tardes. Es un gusto saludarles para esta inauguración del año académico 2023 del Magíster en Ciencias de la Comunicación que propone la Escuela de Periodismo de la USACH y de todos los programas de posgrado de la Facultad de Humanidades. Quiero primero agradecer a nuestra invitada, la académica Estefanía Allenda, cuya trayectoria profesional se va a presentar pronto, por lo que no insistiré. Es un honor y un agrado, Estefanía, recibirte y escucharte sobre un tema tan de actualidad como la batalla por la nueva hegemonía en la derecha chilena post-7M. Aprovecho para saludar y agradecer la asistencia de todas las autoridades de la universidad presentes para acompañarnos. Doctor Humberto Prado, vicerrector de posgrado, doctora Denise Larroz, directora de programas académicos de posgrado, doctora Cristina Moyano, decana de la facultad, doctora Andrea Mann, vicedecana de Investigación, Desarrollo y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, doctor
doctor Pedro Jara, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Administración y Economía, y el doctor Alexis Aspe, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Química y Biología. Y obviamente saludo a todos mis pares, profesores, profesoras, directores y directoras de programas. Especialmente quiero agradecer a René Jara, director de Comunicaciones y Medios de la USACH, y Jorge Castillo Sepúlveda, vicedecano de investigación y posgrado de la FAU, así como Marisol Campos, secretaria del Magister, y todos los equipos de la escuela y de la FAU por la organización de este importante evento. Estamos hoy día inaugurando el año académico 2023 del Magister en Ciencias de la Comunicación y de los posgrados de la FAU, y es un hito importante para nosotros, un hito que se inserta en una secuencia más amplia, una secuencia política y una secuencia académica, y un importante proceso de mejora continua de las distintas carreras de posgrado de la FAU. En el caso del Magíster en Ciencias de la Comunicación, este proceso se dirige a consolidar la formación de investigadores e investigadoras de los fenómenos comunicacionales, capaces de levantar interrogantes reflexivas para examinar y cuestionar crítica y multidisciplinariamente la relación entre comunicación y esfera pública, inscribiendo dichos fenómenos y dicha relación en procesos sociales, políticos, económicos, científicos y culturales más amplios. Reconocemos este ámbito como un campo problemático cuyo desarrollo y mutabilidad histórica han venido reconfigurando y complejizando aquellas condiciones de circulación de los discursos, sentidos, así como de las prácticas sociales y políticas que lo constituyen. Estos saberes, discursos y prácticas de la comunicación pública discuten las reconfiguraciones y apropiaciones de una percepción común de la publicidad, para comprender los procesos de publicitación de lo privado y de privatización de lo público en sus múltiples sentidos, desde su fabricación político-científica. Y es por esta razón que hemos invitado a Stephanie para abordar una pregunta de investigación que genera profundos debates multidisciplinares, entre, por lo menos, sociología, ciencia política, comunicación, historia y filosofía. Una pregunta de investigación que desborda de actualidad, encarnada por el libro colectivo que editó Stephanie en 2020, Anatomía de la derecha chilena, Estado, Mercado y Valores en tiempos de cambio. Un trabajo que cuestiona las reconfiguraciones de este sector político y culturalmente conservador, las dinámicas públicas de fabricación de narrativas y posicionamientos, identidades y relaciones políticas móviles y aceleradas que participan de la construcción de estrategias y legitimidades. Stephanie, con sus coautoras y coautores, ahonda en los territorios, las sensibilidades, la morfología y los componentes ideológicos de las derechas y sus satélites, por ejemplo, el trabajo de agenda de los think tank. Volver sobre el conflicto cultural, comunicacional y político de las derechas chilenas en relación con la fabricación de lo público fuerza a preguntarse por la relación de estas organizaciones y movimientos políticos sociales con el carácter natural o no del orden, la desigualdad y la posibilidad de erradicarla, el mérito y las recompensas individuales, entre dos tensiones en específico. Por una parte, la relación cambio social, continuidad. Por la otra parte, la relación autoritarismo-democracia. Es uno de los sentidos del trabajo de Stephanie sobre la composición de la derecha, sus sensibilidades y su relación a las instituciones y a la institucionalidad. Es decir, sobre las categorizaciones de la derecha, sus visiones del mundo, acciones políticas y sus dinámicas históricas. Son problemáticas agudas, más aún cuando las ciencias sociales y humanidades observan las prácticas autoritarias en situación de democracia y las prácticas democráticas o de legitimación democrática en situación autoritaria. La pregunta que plantea Stephanie interroga y no cuestiona, insisto, sino que investiga el devenir democrático de los sectores sociales y políticos de derecha a 50 años de un golpe cívico-militar. La pregunta que plantea Stephanie entonces interroga el mismo concepto de democracia, no solo sus definiciones, sino resignificaciones y usos. En este sentido, como magíster en Ciencias de la Comunicación y como Centro de Estudios en Comunicación Pública, lo que buscamos cuestionar y desempaquetar son precisamente las siguientes tres cosas. Primero,
el trabajo de fabricación de un espacio público que, en este caso, permita capitalizar sobre las estrategias discursivas que practican y legitiman los componentes de esta derecha. Segundo, la tensión entre el liberalismo económico y político que atraviesa las derechas chilenas en su pluralidad y podría también configurar y reconfigurar lo que se performa debida y normalmente como público en la diferencia histórica de la actualidad. Tercero, el trabajo de generación de disenso que podría desplazar el mismo concepto de hegemonía desde un gobernar guiando hacia un consenso conservador, en el sentido de la conservación de la continuidad de un orden, hacia la producción artificial de cuestionamientos en temporalidades reactivas, es decir, un tiempo comprimido digitalmente, que responden más bien a un régimen presentista de adaptación al entorno y, en este caso, a los debates sobre el cambio, o más que todo sobre las posibilidades mismas del cambio. Estas preguntas, para terminar, son formuladas como intuiciones de un cientista político que dejó de serlo, me refiero a mí mismo. También ofrecen la posibilidad de desactivar el espejismo galopante que trata de asimilar el tiempo actual con los años 70 y condenar el conflicto político actual equiparándolo con otro momento recordado como catástrofe. Las problemáticas políticas, económicas, sociales y culturales que levanta el problema de la composición de la derecha y su actuar político cuestionan el porvenir y los posibles caminos que elegimos como sociedad. En contraste con la teleología refundacional de los 70, la refundación patriota de los 80 e incluso la refundación propuesta pero abortada por la Convención Constituyente de 2020. Este territorio social, cultural y político capitaliza sobre una politización radicalmente diferente. Acelera y desacelera el conflicto por lo público y mantiene un momentum, una dinámica de un tiempo social sobre la que se puede actuar por su capacidad de mantener este tempo en la duración u orientar cambios, en este caso conservadores. Agudiza, el sector de derecha, las relaciones de fuerza, es decir, el paradigma darwiniano de gobierno de la población, los individuos y las especies. En este sentido, me pregunto con Stephanie, ¿en qué buscan las derechas chilenas convertir lo público? Quiero terminar agradeciendo de nuevo a Stephanie por darse el tiempo de aportar esta reflexión con la comunidad de la USACH, de la FAU, de sus posgrados y del Magister en Comunicación o en Ciencias de la Comunicación e inaugurar nuestro año académico 2023. Gracias, Stephanie. Señoras y señores, enseguida daremos paso a la conferencia a cargo de la doctora Stephanie Allenda. Stephanie Allenda es profesora titular y directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, doctora en Sociología Política de la Universidad de Lille y especialista sobre la derecha chilena. Actualmente preside el Comité de Investigación en Sociología Política de las Asociaciones Internacionales de Sociología ISA y Ciencia Política IPSA. Es integrante del Consejo Científico del Instituto de las Américas de París, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente asumió como coordinadora del Comité de Área de Posgrado de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. En esta especial ocasión, la doctora Allenda dictará la conferencia La batalla por la nueva hegemonía en la derecha chilena post-7M. Buenos días a todos y todas. Me siento muy honrada de estar hoy en esta casa de estudios para la inauguración del año académico de posgrado de la universidad. Quisiera partir, primero saludando a las autoridades presentes, al doctor Humberto Prado, vicerrector de posgrado, a la directora de programas académicos de posgrado, doctora Denise Larose,
y a la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Cristina Moyano, cuyos libros he leído mucho. Y quisiera, por supuesto, partir también agradeciendo al director de la Escuela de Periodismo, Antoine Faure, por esta invitación, y a René Jara, director del Magíster en Ciencias de la Comunicación, por el trabajo de organización. Bueno, elegimos con Antoine un tema que no puede ser más contingente, ya que se trata de analizar la consolidación del Partido Republicano, bueno, de aportar elementos de análisis más que otra cosa, en las elecciones del 7 de mayo. En un tiempo récord, si consideramos que en la convención pasada la derecha en su conjunto solamente obtuvo 21% de los votos. Lo que en cambio mostraron estos resultados del 7 de mayo es que la sumatoria de los sufragios recibidos por las tres formaciones que podemos asociar con la derecha, Partido Republicano, Chile Unido y el PDG, replicó el 62% del rechazo en el plebiscito de salida. Sabemos que el Partido Republicano logró capitalizar este voto o canalizar y capitalizar este voto rechazo, que era o que había sido entonces un voto bastante transversal, no exclusivamente de derecha. La idea no es sobreinterpretar el resultado del 7M, tomándolo, por ejemplo, a priori como una señal de ultraderechización del electorado chileno o como un pronóstico para las elecciones venideras. Lo que sí podemos decir es que este nuevo escenario político, este nuevo mapa político, deja al Partido Republicano en una posición ventajosa, ya que en las encuestas José Antonio Kast lidera, digamos, las que fueron la CADEM, que salió justo después del 7M, lideraba la carrera presidencial, por lo tanto deja al partido en una situación ventajosa en relación a las próximas elecciones municipales y presidenciales. También por un factor clave si consideramos el debilitamiento de la centroderecha, del cual vamos a estar hablando en esta charla. De hecho, esta nueva correlación de fuerzas recuerda bastante un patrón que se observó en Europa, donde la ultraderecha ha crecido a costa de la centroderecha. Hay estudios importantes de los especialistas, de hecho hay un libro de Bale y Rovira sobre la derecha europea que trata de analizar precisamente este hecho. Entonces recuerda un poco lo que está pasando en Chile, otro patrón, digamos un patrón que ya conocemos muy bien en Europa y que se debe al hecho de que la moderación programática de las centroderechas en el mundo tendió a significar un abandono de los valores tradicionales de estos partidos que perdieron por lo tanto su electorado tradicional, y además hubo ese desperfilamiento que hace que el mensaje deja de ser tan nítido para el electorado, que prefiere volcarse hacia propuestas mucho más claras en sus planteamientos, en contextos además de recesión democrática, de crisis de la democracia, de la cual también hablaremos. Bueno, es lo que se observó en Francia, y ahí tomo ese ejemplo porque creo que estamos camino a este tipo de patrón acá, puedo equivocarme. El caso de Marine Le Pen, esta normalización del Frente Nacional, que es actualmente el Rassemblement National, que se fortaleció mucho y que si uno mide un poco la opinión pública de los franceses respecto a ese partido, hay digamos, una apertura mucho más grande a eventualmente votar por este tipo de candidato. De hecho, ella creció mucho en este contexto de crisis también con la reforma de pensiones, etc. Todas las encuestas medían eso. Y también, obviamente, cómo no hablar de España, que está por tener elecciones, ¿no? Que está a poco tiempo de sus elecciones municipales y también autonómicas. Y ahí, lo que dicen las encuestas es que vaticinan un retroceso de la izquierda y posibles alianzas entre el Partido Popular y Vox para recuperar gobiernos autonómicos.
la cuestión de los pactos va a ser o es fundamental al respecto. Yo creo que ahí hay también una mutación de la legitimidad de ciertos pactos, de la visión sobre su legitimidad a raíz de esta normalización de estos partidos políticos. Dos preguntas, sigo la introducción, creo que no... Dos preguntas me parecen claves para abordar el tema de la nueva hegemonía de la derecha post-7M, a las cuales solo podré responder de manera muy precaria, muy inicial hoy día, porque simplemente hay que tener más datos de investigación que espero tener en algún momento. Primero, ¿cuáles son las diferencias, convergencias y vínculos entre las dos derechas que podrían disputarse el sillón presidencial en 2026? Por lo tanto, es muy relevante la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, segunda pregunta, desplegadas por la derecha moderada o derecha llamada también derecha mainstream o derecha tradicional y el Partido Republicano en esa batalla por la nueva hegemonía en la derecha post-7M? En efecto, lo que vamos a estar viendo, la segunda pregunta es la que menos... No, la primera no se puede responder porque no hay muchos datos, no hay datos así de investigación empíricos, salvo acercamientos todavía muy incipientes. Y la segunda pregunta, bueno, no se puede responder simplemente porque está por verse cómo se va a construir la relación o cómo se va a seguir construyendo la relación entre ambas fuerzas, ¿no? Entonces voy a dedicar lo que se pueda en función del material disponible a esta reflexión sobre las relaciones o las interrelaciones y las interacciones entre derecha moderada y derecha radical, y eso va a ser mi segundo punto. Pero mi primer punto va a plantear la pregunta que encuentro muy importante para ordenar el debate de la categorización de las derechas, ¿no? Derecha extrema, derecha radical, cómo llamar a este fenómeno. Y mi tercer punto, lo que haré es examinar dos factores cruzados que inciden también en el auge de las ultraderechas. Así que tenemos un primer factor que es el debilitamiento de la centroderecha. Sabemos, según lo que mostraron diferentes especialistas, que tiende a fortalecer a la derecha radical. También lo que sabemos es que cuando se debilita la izquierda moderada, la centroizquierda, considero que tenemos un gobierno de centroizquierda, también tiende a fortalecerse las opciones más radicales, que pueden ser obviamente de derecha como de izquierda, ¿cierto? Entonces, examinaré estos factores que involucran las dos coaliciones de gobierno. No entraré en ese detalle porque, de nuevo, no hay datos empíricos sobre el tema, por lo tanto, salvo decir que hay tensiones internas, no podría ir mucho más allá. Esa situación se cruza con otro factor importante, que es la insatisfacción con la democracia. Y que, por supuesto, esta insatisfacción no contribuye a facilitar la tarea del gobierno y, al revés, el gobierno de centroizquierda que tenemos no contribuyó tampoco a revertir la insatisfacción con la democracia, ¿ya? Como que es una cosa de ambos sentidos. Este punto es muy importante porque da cuenta de tendencias globales de erosión de las democracias en el mundo, que se expresan cada vez más en la incapacidad de los sistemas políticos de encauzar y entregar soluciones concretas a la sociedad. Y lo que se ve en esos contextos, que son contextos mundiales muy amplios, ¿no? Se repite en muchos contextos, es que se ha contribuido por esa misma razón a una radicalización de los electorados. Los electores tienden cada vez más a optar por propuestas más radicales cuando ven que sus problemas cotidianos no están resueltos por los diferentes gobiernos de turno. Y obviamente en un contexto de erosión democrática, los líderes llamados populistas o de derecha radical tienden a activar también un vínculo mucho más directo de respuesta fácil o rápida o simple a soluciones complejas que, contribuyen a explicar su éxito en los contextos mencionados.
Bueno, me focalizaré por lo tanto en ese cuadro general de insatisfacción que remite a cambios estructurales que afectan los sistemas políticos y que se expresan, como bien sabemos, en el aumento de la desconfianza en las instituciones, en los partidos, en los gobernantes, que no permiten una canalización adecuada de las demandas sociales. Pero también se expresan a través de la amplificación, a través de los medios digitales, de la visibilidad de candidatos que están a veces en conflicto muy abierto con la democracia liberal. Y ahí obviamente se debilitan aún más los partidos políticos como canales privilegiados de intermediación. El que juega un rol de intermediario es un poco la figura del líder que tiende a reemplazar ese canal de las demandas y ofrece una respuesta directa a esas demandas y es por supuesto la gente tiende a confiar mucho más en este tipo de figura política. Bueno, en esta presentación, por lo tanto, solo pretendo proponer algunos elementos de análisis apoyándome en los pocos datos existentes, en mis investigaciones previas cuando voy a hablar de la centro derecha, también en un texto que es una reflexión sobre el 7M que está por salir en la revista Nueva Sociedad, y en lo que la literatura especializada nos permite comprender de estas formaciones políticas. Y por lo tanto ya he dicho que voy a organizar mi reflexión en tres partes. La primera, y ahí eso ya figura en esta lámina, es la pregunta de la categorización de las derechas. ¿Cómo nombrar las derechas, no? Es una pregunta que ya nos habíamos hecho en el libro que mencionó Antoine, Anatomía de la derecha chilena, en relación a la historicidad de la categoría de centro-derecha, que emerge en los años 80, no, por supuesto, como una nomenclatura objetiva, sino para transmitir la idea de una derecha, entre comillas, liberal, que buscaba constituirse como un referente capaz de dialogar con el régimen militar para facilitar el regreso a la democracia. Es ahí donde se empieza un poco a ocupar esta noción de centro-derecha. Bueno, y luego se sigue ocupando y se va de alguna manera a justificar aún más cuando el sector en su conjunto conoce la moderación programática que significó el leninismo en la derecha chilena a partir de fines de los años 90, ¿no? Entonces, estas categorías, hay que recordarlo, dependen, por un lado, de la autoadscripción de las organizaciones políticas, ¿no? El hecho de presentarse como de centro-derecha o de derecha, eso tiene un sentido. Y también de su etiquetamiento desde fuera, ¿no? Que también hay que analizar. Y obviamente ambas cuestiones no son necesariamente coincidentes. Bueno, la autoadscripción forma parte, sin lugar a dudas, de una estrategia de posicionamiento. Por ejemplo, fue interesante ver que a raíz del resultado del Partido Republicano, entrevistaron a la secretaria general de la UDI y reubicó claramente su partido a la derecha. Dijo, acá esto no es centro-derecha, es derecha, anulando simbólicamente la moderación programática que tuvo la UDI a partir de los años 2000 con la LIN, ¿no? Y enfatizando también que no había tantas diferencias ideológicas con el Partido Republicano. Lo mismo se puede observar, o la misma reflexión se puede hacer en relación a las ultraderechas. Y ahí hay que separar el discurso académico de lo que uno puede leer en los medios o en función de nuestros juicios, cada uno, si yo preguntara a cada uno si el Partido Republicano es derecha extrema o radical, yo creo que no estamos todos de acuerdo, digamos, ¿no? Entonces eso en sí es importante y además uno puede cambiar de opinión en el camino, etc. Porque se radicalizan más y se radicalizan aún más extremas y menos radical, en fin. Bueno, las formas en todo caso de nombrar a las ultraderechas van variando en función de la lectura que uno hace subjetivamente de este fenómeno, que por supuesto nunca se consideran extremos. Eso es un punto en común que tienen. Recordemos que Bolsonaro lo habían entrevistado por lo menos en una oportunidad y había dicho que no era extremo, etc., ¿no?
que busca relevar el calificativo de derecha extrema, el carácter de enemigo político y de alertar sobre su amenaza para la democracia, cuando uno habla de estos fenómenos políticos, ¿no? Lo encontramos mucho en la prensa europea, siempre tiene una consigna de ocupar extrema derecha, aunque uno diga cuando uno entrevista derecha radical, es derecha extrema que va a salir, y lo van a ver en el país, en la prensa francesa, alemana, por lo general es siempre derecha extrema lo que aparece. Pero ahora, complejizando un poco, la academia ha buscado dar definiciones o crear definiciones que se hagan cargo de los matices observables entre estas diferentes, una sola misma familia de partidos que se llaman las ultraderechas, pero al interior de la cual hay matices. Y de hecho incluso se distinguieron olas en su emergencia, que no voy a detallar porque sería muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué se distingue en la literatura en general? Una amplia familia de ultraderechas compuesta por las derechas extremas y las derechas radicales. Las extremas suelen ser asimiladas al fascismo o al nazismo o al neofascismo, en fin. Y las derechas llamadas radicales, en cambio, tienen como definición, según Kasmade, el politólogo neerlandés, el hecho de ser respetuosas de la institucionalidad, eso es la clave, digamos, y de las reglas de la democracia, pero al mismo tiempo subvirtiendo los principios o muchos principios de las democracias liberales y principios liberales, ¿no? Ejemplo, en la batalla que pretenden dar contra el progresismo en relación a cuestiones morales, ¿no? Es decir, que hay una suerte de batalla cultural que pretenden llevar a cabo en contra de ciertos avances progresistas en el ámbito moral. Por ejemplo, cuando en Chile se planteó derogar la ley de despenalización del aborto en 3 causales, eso estuvo en el programa de Cast del 2017, ya no estaba tan claro en el del 2021. Bueno, subvierte también estos principios liberales cuando llegan al poder y contribuyen aún más a la polarización, al deterioro de las instituciones, etc. Eso, tenemos ejemplos con Trump en Estados Unidos, con Erdogan en Turquía, con Orbán en Hungría, ¿no? Hay muchos ejemplos. Lo que también se mostró comparativamente, hay un capítulo del libro que está por salir, un libro sobre la reorganización de la derecha en América Latina, en el cual también nosotros con un grupo de colegas tenemos un capítulo. Hay otro capítulo de Cristóbal Rovira y otra autora que muestra que los votantes de centro derecha difieren de los de derecha radical en el hecho de que los segundos están más abiertos o dispuestos a apoyar gobiernos autoritarios que los primeros, ¿no? Entonces habría una inclinación hacia, digamos, ideas, prácticas, etcétera, autoritarias más marcadas en un votante de derecha radical. Lo que, ojo, dependiendo de cuándo se aplica la encuesta, estos resultados pueden cambiar, porque, por ejemplo, los resultados del 7M, vamos a llegar ahí, pero en la medida en que tienen una transversalidad bastante grande, no estoy segura que necesariamente el elector que votó por José Antonio Cast sea más autoritario que el que votó por Chile, digamos, o Chile Seguro. Habría que comprobarlo, ¿no? Pero cuando ellos aplicaron una encuesta hace como un par de años, no recuerdo mucho la metodología de hecho, pero llegaron a ese resultado, que no deja de ser muy interesante y a tomar como dato importante. Otra de las características de esta última ola de derechas radicales es su creciente normalización. Yo creo que eso nos sirve mucho para entender el caso chileno y lo que se viene, ¿no? De nuevo, la noción viene de Kasmade. Bueno, y uno observa esa normalización a través de diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la derecha radical en 2019 pasó a ser la primera fuerza en 5 países: Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Hungría. Y hoy en día, salvo en Irlanda y Malta, se encuentra representada en todos los parlamentos
nacionales del continente con porcentajes superiores al 20%. Como se sabe también, Italia desde el 2022 está dirigida por un gobierno que es el gobierno ubicado más a la derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí ese gobierno es producto de una alianza entre la centroderecha y la derecha radical. Para que vean un poco bueno, son datos que todos conocemos, ¿no? Pero igual es interesante recordarlo para ver cómo se está construyendo la política en diferentes contextos. Ahora, si miramos en América Latina, el auge de líderes como Bukele o Milei muestran que las derechas radicales tienen un importante margen de crecimiento que podría perfectamente volverlas comparables a las derechas europeas, ¿no? Sus símiles en Europa. Por lo tanto, esta normalización pasa por la moderación de ciertas posiciones, lo que se observa mucho en Europa. No voy a dar muchos detalles, pero hay, por ejemplo, una derecha radical gay-friendly en Europa, vale decir, digamos, que ha adoptado posiciones centristas en el ámbito valórico, ¿no? De hecho, incluso con dirigentes que pertenecen a la comunidad gay, que son bien conocidos. Entonces, forma parte finalmente de esa nueva imagen, de esa nueva ola de derechas. Y también, antes eran bastante neoliberales en los 90, había una ola de derechas en Europa bastante liberales, y actualmente defienden un estado de bienestar a veces bien chauvinista. Entonces esto se va moviendo y contribuye de nuevo a su normalización y la moderación de sus posiciones. Ya, estaba atrasada. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es un patrón que tiende a recordar bastante esa normalización que mencionaba, esa moderación que mencionaba, por lo menos hasta ahora, ¿no? No sabemos qué va a pasar más adelante, pero hasta ahora. Y esta moderación además vuelve más probables y más legítimas las alianzas con la derecha mainstream. Y esto se nota ya en los intercambios entre Chile Vamos y el Partido Republicano. En ese sentido, el Partido Republicano ahí tiene esta ambigüedad de haber tenido contactos cercanos con líderes de extrema derecha como Bolsonaro, pero de estar en posiciones mucho más moderadas actualmente. Ahí puse en la PPT la entrevista del domingo, antepenúltimo, de José Antonio Kast, en que se nota bastante esta moderación. Y de hecho hubo ese intento de moderación, se observa en diferentes momentos del liderazgo de Kast, ¿no? En la última presidencial, Kast había planteado que sobre asuntos morales se sometería a las decisiones del Congreso. También fue a felicitar a Gabriel Boric por su éxito y respeto a la institucionalidad, ¿no? Y últimamente varios dirigentes del Partido Republicano han recordado que eran respetuosos de la institucionalidad. Entonces, todo parece por ahora apuntar a un ajuste de tono, y habría que ver, la pregunta que está abierta es en qué medida esto se logrará mantener, en particular cuando se empiecen a tocar temas en una de esas me estoy apretando, temas valóricos, temas valóricos, ¿no? Eso habrá que ver cómo avanza. En todo caso, considerando que la parte valórica es bien clave, y como muestra Rovira en un capítulo que menciona por publicarse, las variables culturales son más importantes que las económicas para explicar el auge y la consolidación de la derecha radical.
y vimos de todo. Hay como un par de, en una lámina que viene, puse también un extracto de prensa en que precisamente hay uno de los diputados del Partido Republicano que se posiciona sobre temas culturales ayer, de hecho. Bueno, lo que sucede es que al lograr transversalizarse, pareciera diluirse el corpus ideológico de estas derechas radicales, que no dejan de ser el sustento fundamental de estos partidos, y en base al cual terminan construyendo su hegemonía, que podríamos considerar como una restauración liberal conservadora. Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta digamos, las características propias que tiene la derecha radical en Chile, que se parece a menudo en una suerte de vuelta o regreso a la UDI un poco de los años 90, ¿no? Y que sin lugar a duda marca una involución respecto al camino de moderación de la centro-derecha a partir de los 2000. Y llego a mi segundo punto, que es un poco explicar esta regresión conservadora que sucede en un contexto de debilitamiento de la centro-derecha por la famosa moderación programática que ya mencioné. Entonces, ¿cómo se reconfigura la batalla por la hegemonía al interno del campo de la derecha a raíz de estos resultados? En otros trabajos, en Anatomía de la Derecha Chilena y en otros papers, ya habíamos mostrado que la coalición Chile Vamos se encontraba tensionada entre dos tipos de proyectos. Uno que era más centrista y que estaba expresado de dos maneras en el proyecto de renovación liberal de Evópoli en lo cultural. Es el que Evópoli se parece mucho a la UDI y a Renovación Nacional, eso lo mostramos también, pero trajo un poco un aire nuevo a la coalición Chile Vamos por su posicionamiento sobre temas valóricos. Y se ve realmente en los cuadros, nosotros cuando nos encuestamos, los cuadros del partido, posiciones mucho más progresistas sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género, de hecho la empujaron ellos, etcétera, que los dos otros partidos de Chile Vamos. Por lo tanto, sí la coalición es como sigue su camino de moderación, todavía que había empezado en el 99 con Lavín, con la incorporación de Evópoli obviamente a la coalición, y con también un énfasis que Renovación Nacional va a dar a posiciones más socialcristianas, que miran mucho más hacia Alemania, Angela Merkel, etcétera, y que estaban representadas tanto de hecho por Chaguán como por Mario Desbordes, pero Mario Desbordes apareció más como el que encarnó esa propuesta mucho más centrista, que ahí más que digamos, los temas valóricos miraban mucho más o enfatizaban mucho más la necesidad de más Estado en Chile, y había toda una crítica al economicismo y a este núcleo doctrinario que ha caracterizado la centro-derecha, la derecha chilena o centro-derecha chilena durante muchos años, que era conservadora en lo valórico y liberal en lo económico. Entonces, teníamos esa tensión, y la hegemonía se jugaba precisamente entre estos dos polos, en el fondo, ¿no? Un polo mucho más progresista, liberal, social cristiano, liberal no valórico, ¿no? Porque Evópoli es muy liberal en lo económico, y ahí no es muy progresista en ese sentido. Y por otro lado, ese núcleo doctrinario duro, principalmente ubicado en la UDI, a pesar de que la UDI con Lavín como realiza esa moderación programática o empuja esa moderación programática del sector, bueno, y por lo tanto así se jugaba, digamos, la batalla, ¿no? Con una minoría de dirigentes que defendían posiciones principalmente social cristianas o de un Estado social o más solidarias, versus una mayoría, digamos, o un grupo influyente de dirigentes que logró, aunque haya habido esa renovación programática, logró también defender la idea de una derecha que reivindicara su identidad propia, que no se desperfilara. Todo el debate se dio
durante mucho tiempo en esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, la tendencia centrista finalmente obviamente da sus frutos en 2009 con la llegada al poder de Piñera, y de hecho acá pueden, en este gráfico, se ve precisamente la moderación programática de la centro-derecha, cómo se va acercando. No se ve muy bien la lámina, pero en realidad esas dos líneas, hay una línea que es Concertación y otra línea que es Chile Vamos, y cuando se cruzan son los momentos en que finalmente la centro-derecha termina alineando su discurso programático sobre el de la centro-izquierda. ¿Cómo logramos este resultado? Digamos, este gráfico que va a ser publicado en el capítulo que mencioné, a través de un análisis de los Party Manifesto, vale decir, de las declaraciones de los programas de los diferentes partidos. Uno como codifica ciertas temáticas y ve en qué medida estas temáticas se cruzan con otras que van a ser las más de la centro-izquierda, ¿no? Entonces, vemos concretamente, logramos graficar dos momentos de importante moderación de la centro-derecha, 99 con Lavín, y luego eso se replica en 2013 con la candidatura de Evelyn Matei, que es aún más a la izquierda que lo que había sido Lavín en 2005 y el 99. ¿Por qué eso? Porque obviamente la idea es pelear o competir con Michelle Bachelet y ganarse un electorado que se había vuelto mucho más demandante en términos de reformas sociales, más Estado, digamos, un liberalismo más importante en lo valórico también. Entonces, bueno, tenemos, no voy a detallar cómo esto se va gestando durante Sebastián Piñera por todo el tema de la derecha liberal, que empieza se habla de la fundación de una nueva derecha, y ahí se da la pugna que estaba mencionando anteriormente. Lo que tampoco se ve mucho, pero acá lo que se puede ver es que hay un pequeño quiebre en esa moderación programática en 2017 con la segunda candidatura de Piñera, en que se derechiza mucho el discurso, también en reacción a lo que fue el gobierno de la nueva mayoría, que fue percibido como demasiado de izquierda, y la derecha frente a eso quiso retomar su identidad mucho más dura, ¿no? Incluso la derechización del programa de Piñera aparece un poco mayor a la de Kast en ese momento, bueno, en un contexto realmente muy particular. Bueno, lo que también marca un hito en esa etapa, digamos, es por supuesto el estallido social que se cruza con la pandemia, que van a reforzar las críticas al orden institucional, al modelo político-económico heredado de la dictadura, y ahí lo que vamos a ver es una reactivación de esa lucha hegemónica al interior de Chile Vamos. Se consolida una centro-derecha en ese momento crítica hacia la ortodoxia neoliberal desde una sensibilidad más solidaria que se expresa en el interés de construir un Estado social y contar con una nueva constitución. Este discurso está en todos los programas y los planteamientos de los 4 candidatos a las primarias del sector en la última elección presidencial. También otra evidencia de esta moderación se observa en lo que uno puede ver de las votaciones en la Convención Constitucional, en que se ve una diferencia clara entre el colectivo independiente RN Bópoli, que tiende a votar mucho más cercano a la centroizquierda, no se ve mucho, pero es uno de los cuadraditos que está pegado a la centroizquierda, ahí está este colectivo, y los que están un poco más arriba son la derecha más tradicional, UDI y otra parte de Renovación Nacional y Partido Republicano también. Entonces tenemos en ese momento
algo bastante interesante de defensa de parte de la centro-derecha de una mayor regulación del Estado, apoyar mayores derechos como derechos a la vivienda, a la seguridad social, y como sabemos, tras el resultado del plebiscito, hay un claro compromiso de Chile Vamos de seguir con este proceso, lo que da lugar al acuerdo por Chile, al que el Partido Republicano se sumó. Ahí yo creo que es la principal como evidencia de la existencia de dos derechas, con dos proyectos distintos en torno al tema constitucional, o digamos estos proyectos aparecen claramente ahí, digamos, ¿no? Uno que no se suma a la continuidad del proceso y otro sector de derecha, centro-derecha que sí se va a sumar. Y por lo tanto, ahí la vemos separarse. Sin embargo, no es siempre tan nítido, porque la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano ha sido, como sabemos, variable, diferencias claras en el tema constitucional, pero también alianzas puntuales como las elecciones de convencionales constituyentes de mayo del 2021, en que le fue muy mal, y también cuando Chile Vamos decidió apoyar a Kast en la segunda vuelta, lo que generó resistencias internas, en particular en el ala liberal de Evópoli y Sebastián Sichel. ¿Qué queda por verse? Bueno, queda un poco por verse lo que va a suceder al interior de Chile Vamos, para empezar, que llega o empieza ese nuevo ciclo después del 7M bastante debilitada por unos resultados electorales que no fueron los esperables. Evópoli sacó una sola consejera. En el caso de Renovación Nacional fueron malos resultados, que 3 consejeros que van a dar lugar a un debate interno muy importante y de nuevo tensiones al interior del partido entre diferentes sensibilidades o grupos de líderes principalmente, y por lo tanto va a asumir una nueva directiva. Todo eso muestra una coalición bastante golpeada por el resultado. La UDI es la que salió mejor parada con sus 7 consejeros, pero igual tuvo una baja importante en relación a su número de senadores. Es el partido con mayor conexiones con el Partido Republicano, lo que podría dejar augurar una radicalización de la coalición o una fuga de dirigentes hacia el Partido Republicano. Todo eso está por verse. El único activo que tiene el bloque de centro-derecha actualmente es su hegemonía en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mientras que el Partido Republicano sigue teniendo ahí un número más reducido de representantes. Por lo tanto, está por verse un poco cuál va a ser la relación entre ambas fuerzas y cómo estratégicamente, lo que decía un poco al inicio, se van a posicionar también para cada uno defender su proyecto político, pero sin confundirse. Hay muchos desafíos ahí, ¿no? Porque si se politiza Chile Vamos, arrastrada por la UDI con republicanos, termina tragada por republicanos, ya que la gente va a preferir el original a la copia, digamos, ¿no? Entonces hay eso que puede estarse dando y que vamos a estar viendo, considerando una vez más que es una coalición que parte bastante débil. Al interior de cada partido hay temas, Evópoli también tiene bastantes cuestionamientos internos, y podríamos pensar eventualmente en una quiebre de la coalición, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, ¿no? Y por el lado de republicanos, una heterogeneidad que se ve mucho menos, pero que probablemente habrá que ver, podría estar o podría ir apareciendo en torno a declaraciones. Ahí me refería al diputado, no logro nunca pronunciar su nombre, que defendió no estoy viendo nada en realidad, pero era un tema valórico que no haya intervención en los colegios ¿cómo era? Educación sexual integral. Claro, educación sexual integral, etc. Eso fue ayer y desató una ola de comentarios en Twitter. Por lo tanto, tenemos por un lado esta estrategia de moderación
pero por otro lado declaraciones en el Congreso que un poco van en contra y que recuerdan que este proyecto es un proyecto ultraconservador en lo valórico y que esa es la línea, digamos, ¿no? Y tendremos que ver cómo también, si eventualmente se confirma el hecho de que hay dos almas, cómo se soluciona internamente esas divergencias, ¿no? Entonces está por verse lo que se puede dar. Mi último punto es tomar en cuenta como factor también de éxito, de auge y de consolidación del Partido Republicano, lo que mencionaba como insatisfacción con la democracia, y ahí voy a recordar brevemente algunos elementos explicativos de este voto, ¿no? Obviamente, esta insatisfacción con la democracia cruzo un poco esto con la insatisfacción con el propio gobierno, ¿no? Como que lo que uno observa bueno, en el mundo, y no solamente en Chile, antes de pasar a Chile, es que hay como un apoyo digamos, a políticas disruptivas o radicales de parte de los electores, precisamente porque los electores, que son cada vez más críticos, no están satisfechos con democracias que son incapaces de satisfacer las expectativas sociales de la ciudadanía y resolver el montón de problemas que hay que resolver en contextos de crisis económicas y de seguridad, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno ve en términos de resultados es que en varios países de Europa se mide la insatisfacción respecto a la democracia. Hay una evaluación también crecientemente negativa del funcionamiento democrático en los países latinoamericanos. De hecho, en el 2020, este descontento alcanzaba a 70% de la ciudadanía frente a 51% en 2013, es decir, 70% estaban descontentos con el funcionamiento de la democracia según Latinobarómetro. Estos resultados, si uno los traslada a casos concretos, uno ve que hay estudios. En El Salvador, por ejemplo, se comprobó que la variable clave para explicar el voto por Bukele fue precisamente el desencanto democrático, más incluso que la inconsistencia programática de los partidos. Bukele no solamente logró construir su apoyo en electores de derecha, o electores que no estaban interesados en política, sino en votantes de centro-izquierda. De hecho, él tiene un pasado también que no es precisamente de derecha. Y lo mismo se observó en Brasil. Previo a la elección de Bolsonaro en 2018, los brasileños mostraban los niveles más bajos de aprobación al gobierno y de satisfacción con la democracia. Por eso que los voy cruzando, ¿no? Porque son elementos finalmente que se contagian mutuamente. Obviamente, en el caso de Chile, las condiciones político-institucionales son muy distintas, lo que nos permite también estar abiertos a ver desarrollarse un fenómeno un poco distinto a lo que observamos en Honduras, en El Salvador y en Brasil. Lo que sí se ve en Chile también es un poco el mismo patrón de que la satisfacción con la democracia perdió también puntos. Según Latinobarómetro, pasó del 33% al 18% entre el 95 y el 2020. Parte de esa recesión democrática, para un poco conectar el tema con la carrera, el magíster en comunicación política, es que el uso de las nuevas tecnologías digitales es uno de los elementos también clave que es rescatado por quienes analizan el auge de los populismos y la consolidación de las derechas radicales. Lo que se suele observar es una afinidad entre populismo y medios digitales. Los líderes, Bukele y otros, han sabido aprovechar muy bien este tipo de herramientas, lo que no se vio tanto en el caso de Kast, que tuvo un diseño comunicacional. La campaña inicialmente incluyó la
la última campaña presidencial incluyó mucho una utilización estratégica de las redes sociales, TikTok, eso lo hemos visto, y hace un uso bastante sistemático de las redes sociales, a través de las cuales se conecta más directamente con la gente, pero tampoco podemos decir el adjetivo de populista, no sé si calza tanto en el caso de Chile, salvo si estuviéramos tratando de decir que hay un voto desideologizado por Kast, y eso se huele a populismo, digamos, ¿no? Son líderes que por lo general, o partidos, formaciones políticas, que tienen una ideología, según Mudd, un poco light, lo que tampoco calza mucho con el caso, pero en todo caso es borroso en términos ideológicos, ¿no? O sea, que uno puede ser de izquierda y votar por Kast, o de derecha, o de centro, o apolítico, ¿no? Es en ese sentido que podría haber algo populista, porque la verdad es que en la retórica de Kast no es algo sistemático, no hay una posición del pueblo versus el establishment, eso no se ve mucho, solamente sí hay un llamado a una crítica a la clase política tradicional, pero eso tiene que ver también con la crítica al gobierno, en cómo se está haciendo, y casi sería más conectable con una suerte de patriotismo, nacionalismo. Chile se está perdiendo, el declive de Chile, hay que recuperar, hay que restaurar, ¿no? Es un poco ese el discurso de restauración que conocimos históricamente, tiene un sentido simbólico muy interesante. En el gremialismo también se hablaba mucho, se ocupaba mucho esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir concretamente sobre ese voto en Chile? Es que, por supuesto, que las debilidades estructurales del gobierno no han contribuido a revertir ese cuadro global. Hay una responsabilidad ahí, sin lugar a dudas, que hubiera podido salir distinto si se hubiese llevado a cabo de otra forma el proceso constituyente 1, sin lugar a dudas. Es decir, tratar de reconectar a la ciudadanía con un proyecto más moderado, pero que implique grandes cambios o grandes transformaciones al mismo tiempo, ¿no? Bueno, las encuestas post-7M muestran que casi la mitad de quienes votaron por los republicanos lo hicieron por su mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración. Eso es lo que sabemos. Es un voto, por lo tanto, altamente coyuntural, que es una suerte de coyuntura larga, ¿no? que empieza una suerte de momentum que parte después del estallido social y que se va profundizando de alguna manera a medida que los problemas se van agudizando, ¿no? Es decir, cuando la opinión pública empieza a ser mucho más crítica hacia el desorden, la delincuencia, etcétera, estos temas, Kast crece y obviamente sigue creciendo en la medida en que estos problemas, que son de muy difícil solución, no se resuelven. Entonces, obviamente el voto castigo por el gobierno no aparece a través de estos resultados, pero en el fondo lo que dicen estos resultados es también un castigo al gobierno, ¿no? Entonces, voto coyuntural sin lugar a dudas, y que nos invita a que no significa que esta coyuntura no se pueda mantener hasta el 2026, ¿no? O sea, que hay analistas que plantean que, salvo algo muy extraordinario, es muy probable que el próximo gobierno presidencial sea ganado por alguien de derecha, y no sabemos muy bien quién. Voto, por lo tanto, coyuntural, pero no hay que apresurarnos y concluir a una ultraderechización del electorado, y aún menos en que esto implicaría un voto ideológico, ¿no? Lo que se ve más bien en las encuestas son chilenos bastante moderados, que votaron, por supuesto, también por el Partido Republicano, que quieren mayoritariamente una nueva constitución, que quieren un diálogo entre los consejeros del Partido Republicano y el oficialismo, y que no quieren que ocupen su capacidad de veto. Por lo tanto, hay ahí un electorado bastante más moderado de lo que dejaría suponer a priori ese voto, ¿no? Lo interesante también es que se revalorizó el proceso constitucional a raíz de esta votación, lo que muestra por lo menos la cadena que salió justo después de la votación. Ahora, y ahí cerraré sobre este tema, este voto coyuntural no pienso que está influenciado obviamente por la insatisfacción con la democracia,
no revierte necesariamente los grandes cambios que ha conocido la sociedad chilena durante los últimos 30 años. Vale decir que no significa que la gente se haya vuelto brutalmente conservadora en temas valóricos, por ejemplo. Lo que uno lograba captar antes del estallido social, incluso en los electores de derecha, ¿ya? Era que había una apertura muy grande a temas como, justamente, matrimonio igualitario, respeto a las minorías, pedir más Estado, reformas sociales profundas. Todo eso era un poco el Chile antes del estallido social. Por eso que hay un estallido social, hay mucha gente que se moviliza y la mayoría dice que quiere una nueva, la inmensa mayoría dice que quiere una nueva constitución para plasmar esto en un nuevo texto y deshacerse de la constitución del 80. Eso no se fue, digamos, ¿no? En la medida en que la gente sigue queriendo una nueva constitución, eso lo muestran todos los datos, y que por lo tanto refuerza un poco la tesis de que lo que pasó en primer plano son esas prioridades, en el fondo, ¿no? La economía, la inflación, la delincuencia, todas esas urgencias con focos de conflictos muy graves tanto en el norte como en el sur, es lo que uno está captando. Lo que captan también las encuestas es sí un pequeño cambio, pero no un cambio que anule esos resultados previos al estallido social, que al parecer actualmente hay una demanda por el Estado que parece haber disminuido un poco y que se tiende a valorar en mayor medida el esfuerzo y la responsabilidad personal. Eso según la encuesta nacional Bicentenario del 2022. Entonces, ahí podríamos sí decir que hay una derechización, pero derechización moderada, digamos, ¿no? del electorado de la sociedad chilena en relación al periodo de pandemia, pero que también refleja el estado de crisis económica. Yo creo que hay todo eso va cruzando estas posiciones, ¿no? Bueno, eso globalmente es un poco la idea central de que no es que la gente haya cambiado en el fondo, ¿no? Es solamente que hay ciertas urgencias que fueron, y además en una crisis, en un contexto también de muy baja aprobación del gobierno y su forma de gestionar estos problemas. Lo que pasó a primer plano fue digamos, el mensaje o la adhesión a alguien que aparecía mucho más por fuera de la política tradicional y que tuvo una línea permanente de tan crítica al gobierno por un lado, pero también de tomar como bandera en la resolución de estos diferentes problemas. Y esto es lo que explica principalmente ese voto. Ni siquiera se explica ese voto porque la gente no quiere una nueva constitución, digamos, ¿no? Porque las encuestas dicen lo contrario. Bueno, en conclusión, la batalla por la nueva hegemonía al interior de la derecha está fuertemente influenciada por un momentum que es prolongado de alguna manera por la agudización de la crisis de orden, seguridad económica. Hay que ver también en la encuesta que Chile se percibe cada vez más como un país en retroceso o estancado, así que todo el mensaje de restaurar pega fuerte en la gente y en particular en los sectores populares. Es decir, que este voto es un voto popular en que el Partido Republicano probablemente va también a hacer un trabajo de terreno muy al estilo de la UDI entre los 80 y 90, digamos, porque precisamente es gente que siente que no están solucionando problemas que son bien cotidianos, ¿no? También este voto se tiene que analizar como el resultado del debilitamiento de los actores políticos tradicionales, tanto centro-izquierda, y ahí meto todas las dos coaliciones, bueno, centro-izquierda-izquierda, digamos, como centro-derecha. Bueno, algunos analistas vaticinan de que de no mediar algo extraordinario la derecha volverá a ganar, y la duda es efectivamente con quién. De ahí la necesidad de observar las interacciones que se vayan dando entre derecha radical y centro derecha próximamente. Muchas gracias.